Hola a todos, mi nombre es Alexander James Quijano Luna y voy a hablar del aspecto negativo, inculpabilidad. Primero voy a hablar de la noción y las clases de error. Noción. La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad. Significa la falta de responsabilidad ante el derecho penal por faltar la voluntad o el conocimiento del hecho. Esto tiene una relación estrecha con la imputabilidad. Así, no puede ser culpable de un delito quien no es imputable. Causas de inculpabilidad. Las causas de inculpabilidad son las circunstancias que anulan la voluntad o el conocimiento. Error esencial de hecho invencible. Eximentes putativas. No exigibilidad de otra conducta. Temor fundado. Caso fortuito. Clases de error. El error puede ser de hecho o de derecho. Error de hecho. Puede ser esencial o accidental. Aberratio ictus, aberratio in persona y aberratio delicti. Consiste en la falta de apreciación o ignorancia que tiene el agente de un hecho, persona o cosa, materia de su declaración de voluntad. Por ejemplo, si alguien dispara un arma de fuego contra un objeto inanimado, pero produce la muerte de una persona que iba pasando tras ese objeto, no puede decirse que haya habido una vinculación entre el tipo y la mente del sujeto. Error de derecho. Ocurre cuando el sujeto tiene una falsa concepción del derecho objetivo. No puede decirse que es inculpable quien comete un ilícito por error de derecho, ni puede serlo por ignorar el derecho, ya que su desconocimiento no excusa de su cumplimiento. Error invencible. Error es la falsa concepción de la realidad. No es la ausencia de conocimiento, sino un conocimiento deformado o incorrecto. Ignorancia es el desconocimiento absoluto de la realidad o la ausencia de conocimiento. Error de hecho. El error recae en condiciones del hecho. Así puede ser de tipo o de prohibición. El primero es un error respecto de los elementos del tipo. En el segundo, el sujeto cree que no es antijurídico orar. Error esencial. Es un error sobre un elemento de hecho que impide que se dé el dolo. Error esencial vencible. Cuando subsiste la culpa a pesar del error. Error esencial invencible. Cuando no hay culpabilidad, este error constituye una causa de inculpabilidad. Error accidental. Cuando recae sobre circunstancias accesorias y secundarias del hecho. Aberratio ictus. Es el error en el golpe. Se da cuando el resultado no es precisamente el querido, pero el equivalente. Por ejemplo, alguien quiere matar a una persona determinada, pero a quien priva de la vida es a otra, a causa de imprecisión o falta de puntería en el disparo. A pesar del error, el delito existe. Aberratio in persona. Es el error sobre el pasivo del delito. Igual que en el anterior, se mata, pero en este caso por confundir a una persona con otra. Aberratio in delicti. Es el error en el delito. Se produce otro ilícito que no era querido. Por ejemplo, Juan quiere lesionar a Pedro, pero lo priva de la vida. Eximentes putativas. Eximentes putativas son los casos en el que la gente cree ciertamente que está amparado por una circunstancia justificativa. Legítima defensa putativa. El sujeto cree orar en legítima defensa por un error esencial invencible de hecho. Por ejemplo, en una calle solitaria alguien se acerca de manera sospechosa a otra persona y ésta, creyendo que va a ser agredida, le da un golpe severo. Después se sabe que el individuo sospechoso solo quería preguntar la hora. Legítima defensa putativa recíproca. Dos personas pueden obrar por error esencial invencible, de hecho, ante la creencia de una agresión injusta y obrar, cada una de ellas en legítima defensa a causa de ese error. Legítima defensa real contra la legítima defensa putativa. Puede ocurrir también una conducta típica resultante de obrar una persona en legítima defensa real contra otra que actúa en legítima defensa putativa. Habrá dos resultados típicos y dos excluyentes de responsabilidad. Al primero le beneficiará una causa de justificación y al otro una causa de inculpabilidad. Estado de necesidad putativo. La comisión de un delito puede existir cuando el agente, por error esencial de hecho invencible, debe encontrarse en un estado de necesidad. Ejemplo, la persona que se ve en la necesidad de dejar morir al compañero en el naufragio porque la bolsa no soportaba más personas de las que ya se intentaba salvar. Cumplimiento de un deber putativo. El sujeto puede creer que actúa en cumplimiento de un deber a causa de un error esencial de hecho invencible. Ejemplo,
Si alguien que ve a una persona herida y abandonada cuando en realidad no está herida ni abandonada. De esta falsa creencia puede llegar a la también apreciación de que tiene el deber de auxiliar, deber que no le corresponde. Ejercicio de un derecho. Esta figura será factible si se produce un delito por un error de la misma naturaleza de los casos anteriores, cuando el sujeto cree que actúa en ejercicio de un derecho. No exigibilidad de otra conducta, también llamada inexigibilidad de otra conducta. Se presenta cuando se produce una consecuencia típica por las circunstancias, condiciones, características, relaciones, parentesco, etc. de la persona. No puede esperarse y menos exigirse otro comportamiento. El artículo 29, fracción 9, la prevé denominándola inexigibilidad de otra conducta. Por ejemplo, una persona que conduce su automóvil advierte que hay una persona tirada en la calle y requiere auxilio, pero no se detiene a ayudarla porque en su auto lleva a su madre gravemente enferma hacia el hospital. Temor fundado. Contemplado antes de las reformas del 10 de enero de 1994 en la fracción 6 del artículo 15 de aquel Código Penal. Consistía en causar un daño por creerse el sujeto fundamentalmente amenazado de un mal grave, por lo que actuaba por ese temor, de modo que se originaba una causa de inculpabilidad, pues se caucionaba la voluntad. El temor fundado es un estado de perturbación psicológica que impide a la gente actuar con libertad. El temor fundado ha de representar a su vez una profunda perturbación psicológica también, pero con causa real, no imaginaria, que lo funde en forma de amenaza irresistible. Por ejemplo, el cajero del banco que entrega el dinero al asaltante que lo amenaza con una pistola en mano. La persona que bajo amenaza de muerte de un tercero que lo encañona comete delito en contra de su voluntad. Actualmente puede verse como una hipótesis de no exigibilidad de otra conducta. Caso fortuito. Consiste en causar un daño por mero accidente, sin intención ni imprudencia alguna, al realizar un hecho lícito con todas las precauciones debidas. Esta es la noción legal prevista en la fracción 10 del artículo 15 del Código Penal Federal. El Código Penal del Distrito Federal no la incluye dentro de la hipótesis de expulsión del artículo 29. Caso fortuito como acontecimiento que no ha podido ser previsto, pero que aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse. Acertó que coincide con la concepción que proporciona el Código Civil Federal. Por ejemplo, el chofer de un camión de trabajo pesado sufre un derrame cerebral al momento de conducir, por lo que lo atropella a varios de sus compañeros y produce daños en la obra. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar.